21 minutos de las 18. ¿Cómo está el café, che? Muy bueno, muy bueno. Siempre el café acá es lo mejor. ¿Te gusta el café? Lo mejor después de la entrevista con Bruno, el café. Ah, no. Las dos cosas son. No, nosotros estamos muy satisfechos de que hoy nos visite el caro amigo Albert Campos López Moreira, que tiene novedades. Gracias por la invitación, Bruno. Y estás ataviado hacia la usanza medio otoñal, invernal sería. Y ya estamos tratando de convencernos que estamos en invierno, otoño. En el otoño. En el otoño, claro. Sí. Y estuviste apartado unos días, porque hoy es miércoles. Estuviste apartado acá de la televisión, de la radio, de nuestro ambiente. Bueno, siempre que me invitan trato de estar en lo posible. No hace falta que se te invite, vos tenés que venir. ¿No? Bueno, sos parte muchas gracias. de todo este elenco y de toda esta producción, ¿verdad? Cotidiana. Sí, estuvimos de observadores también en estos días que aparentemente son inestables. ¿Estuviste ahí con las manifestaciones frente al Tribunal Superior? Claro, sí. ¿Vos estuviste? No, yo personalmente no, pero tenemos compañeros de trabajo que estaban ahí. Me dijeron que vos estabas preparando esas bombas molotov. No tengo problemas. O sea, si hay que hacerlo, vamos a hacer, Bruno. Por el Paraguay hay que protestar. Yo no creo que esté mal protestar, pero ya, las causas por las cuales estamos saliendo a las calles creo que ya están desapareciendo. Y bueno, te decía que tenía gente adentro porque son investigadores que están trabajando dentro de los grupos que vienen. A nosotros nos contratan clientes políticos que prefieren no dar su nombre o organizaciones políticas para enviar encuestadores dentro de las manifestaciones. Así dentro. Claro, dentro. Y entonces nuestros compañeros preguntan cómo viven, de qué ganan a fin de mes, y las respuestas son fantásticas. Yo vine porque me mandó tal líder político. Yo tengo una 4x4. Otros dicen tengo 4x4, otros te dicen no tengo para comer. Así se van. Vivo en un penthouse en el 10º piso. Sí, pero si está ahí está protestando, creo que a lo mejor tiene alguna causa. En este caso lo que les convocaba era la injusticia en el TSJE, que aparentemente ya está terminando esa protesta. La gente de Payo, Yolanda... No, se levantó hoy a las 2 de la mañana, al parecer. Sí. Efectivamente están controlando voto a voto. Eso es muy sano para nuestra democracia, que haya partidos que estén desconfiando de todos los procesos. Es sano. No creas que es un problema para la democracia que un partido quiera controlar a fondo tal o cual elección. Es bueno eso. Y en la calle y la ciudadanía ahí protestando tiene su costo seguramente para los comerciantes, pero es bueno que Yolanda, los líderes, por ejemplo Payo o sus congresistas, que hay unos cuantos, estén voto a voto controlando. Yo creo que eso ya terminó. Eso hoy y mañana se estaría revisando por última vez. Los otros partidos ya dieron su acuerdo con respecto a los números. Hay una escaramuza todavía en Concepción. ¿Qué pasa ahí? Nosotros teníamos ya, en aquella época teníamos un empate técnico en Concepción, y los empates técnicos son delicados para juzgar. Entonces, ahí están pujando esta señora un liberal y un colorado. Sí, no, la señora mujer colorada, digamos, Liz Mesa sería. Claro, Liz Mesa. Y el candidato liberal o de la Concertación, Eliseo Ullari. Sí. Uno de ellos quiere ser el gobernador de Concepción. Así es. Y están ahí voto a voto. Yo creo que 1 o 2 votos de diferencia, sin exagerar, sí, Bruno, sí. Eso 1 o 2 votos de diferencia. Sin exagerar. Están así, muy pocos votos. Pero hace 15 días que están así. Y van a contabilizar 1 a 1. Pero te repito, eso es un modelo de elección democrática. Hay otros modelos que dicen que tiene que tener más que el 51%, por lo cual se pide balotaje. Son distintos modelos de elecciones, Bruno. Nosotros tenemos un modelo que se llama el de la mayor minoría, es decir, el que logra ser un voto más que los demás. Entonces, con muy poco porcentaje poblacional, vos podés ser gobierno nacional. ¿Así? Claro, porque si se divide en 4 o 5 grupos, con 30%, 35% podés ser presidente de la República. Es decir, con gobernar a 100,
pero tener a tu favor solo 30. ¿Qué es lo que estuvo pasando en estos años de democracia? Pero vos sabés que comparo con otras democracias. Ecuador, por ejemplo. ¿Cómo está Ecuador? Chile, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí con Lasso, che? Y la misma cosa que nosotros con disconformidades de la población, con un presidente antisistema. Se inició un juicio contra Guillermo Lasso. Pero hoy dio una sorpresa a Guillermo Lasso. A ver, ¿de qué se trata? Esta mañana Guillermo Lasso sacó un decreto que es legal en ese país de disolver el Congreso. ¿En serio? Sí, es la última noticia. No soy yo informante de noticiero, Bruno, pero va a disolver el Congreso. Sí, no, ya se disolvió el Congreso y llama... ¿Ya se disolvió el Congreso? Sí, y llama a una elección. Así, mira. Guillermo Lasso disolvió el Congreso. Te juro que me estoy desayunando con esta información. Sí, es que es muy reciente, Bruno, muy reciente. Y convocó a elecciones generales anticipadas en el Ecuador. El presidente usó un recurso constitucional en medio del juicio político en su contra. ¿Y cómo es disolver un Congreso? ¿Es así nomás dictaminar desde el Ejecutivo? No es tan fácil, no es tan fácil. El Ejecutivo tiene esas atribuciones en Ecuador por distintas razones más profundas que hay que analizarlas, pero sí, es Ecuador. Pero la acción propiamente de disolver. ¿Sabes para qué es? Yo disuelvo el Congreso y listo. Pero eso tiene otra condición. Se debe llamar a elecciones generales. Automáticamente. Entonces, entregar tu poder, pero parar una inestabilidad. En este caso lo logró. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el decreto, como bien decía, que dispone la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales. La decisión del mandatario sucedió luego de que se defendiera ante el Congreso en el juicio político en su contra. El presidente usó la causal dispuesta en la Constitución de grave crisis política y conmoción interna. Eso no existe en nuestra Constitución, ¿verdad? No existe. Bueno, el decreto 741 firmado por Lasso se difundió alrededor de las 7 de esta mañana. El mandatario utilizó el recurso constitucional, hora de Ecuador, por supuesto, contemplando el artículo 148, conocido popularmente como muerte cruzada. En un mensaje a la nación toda, Guillermo Lasso aseguró que todos los esfuerzos del Poder Legislativo buscan desestabilizar al gobierno con un juicio infundado. Bueno, según la Constitución de Ecuador, el mandatario Lasso podrá invocar, en este caso, este recurso cuando a su juicio la Asamblea Nacional se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, y si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna, entonces puede actuar al presidente. Esta es la primera vez que un mandatario activa este recurso en Ecuador. La primera vez. Y por otro lado, es la gran oportunidad, esto lo dijo antes, para librarnos del lazo de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria, fue lo que dijo Rafael Correa desde su trinchera tras el decreto de Lasso. Muchas cosas para analizar. Son situaciones de países similares a los nuestros en muchos aspectos, sobre todo que la mayoría de estos países de Sudamérica, no soy yo precisamente Mario Luis Peña, que hace un análisis internacional más afinado. Hoy va a venir a las 11:30. Espero que nos ayude en este aspecto. El Duque de Areguá. Pero realmente creo, y esto desde la perspectiva de la política paraguaya y de la economía paraguaya, que la gran parte de las economías de estos países de Sudamérica están vinculadas al narcotráfico. Y los poderes entre sectores de ambos partidos o de los líderes políticos, debajo
de todos ellos está el poder del narcotráfico. ¿Y por qué es tan poderoso el narcotráfico? Porque Europa consume, Estados Unidos consume y Latinoamérica produce. Pero para que esta mercadería maldita llegue a esos mercados, hay una corruptela gigante y una dominación de nuestras instituciones desde las partes interesadas. Es decir, las instituciones de nuestros países están debajo de los poderes fácticos, tanto del narcotráfico como de la corrupción estatal. Entonces, eso nos pasa a muchos países de América Latina, y cuando uno de estos jugadores está incómodo con el presidente nuevo, en el caso de Lasso, una persona antisistema, entonces vienen las incomodidades. Los poderes fácticos gobiernan nuestros países, no son las instituciones. Y algunas embajadas. Y algunas embajadas. No son nuestras instituciones las que gobiernan, Bruno. Albert Campos López Moreira es, como ustedes lo escuchan, analista político, encuestador y también asesor de empresas, con un masterado en España. Y vamos a ver qué pasa. Ayer nosotros grabamos un podcast acerca de la imagen, la influencia y las prerrogativas a favor de Lasso. Quiere decir que tenemos que sellar eso hoy con todo este adicional informe que nos llegó desde muy temprano de la disolución del Congreso, que no estaba en nuestros planes, por lo menos informativamente, pero tenemos que adosar eso para que quede completa la... Está muy bien la oportunidad del podcast porque es lo que está ardiendo en este momento en América Latina. Sí. Ecuador es un engranaje importante en toda la cadena de proveer narcotráfico al mundo. Colombia también, Perú ni hablar también. Bolivia, Paraguay. Somos una... ¿Paraguay te parece? Una interesante multinacional. Paraguay está metido. Bruno, hay 80 toneladas o sea, no tiene sentido. 40 toneladas, un contenedor lleno. No, solamente con corrupción estatal uno puede llegar a Europa con un contenedor lleno de cocaína, ¿no? No es que ya no usan arpas, flauta. Antes se usaba termos para meter unos cuantos gramos. Latas de pintura. Ahora ya directamente una exportación. Falta el despacho nomás ya. O ya directamente talco, así. Harina, ya directamente. Ya no. Directamente nuestras instituciones están absolutamente ¿cómo diría? Forman parte del negocio. Forman parte del negocio. Se dice, Bruno, los inteligentes te iba a decir. La inteligencia dice, los estudiosos de la inteligencia... la inteligencia emocional. No, la inteligencia... El que hace investigación de las situaciones debajo de la mesa, como se dice. La inteligencia dice que hay 6 veces más dinero que el PIB. ¿Así, che? Sí. Producto Interno Bruto. 6 veces más. Paraguay tiene 6 veces más que su economía en dinero del narcotráfico. Tiene lógica. ¿Sabe quién está de cumpleaños hoy? Bueno, sí, tengo una tía, tengo varios amigos, pero... La reina máxima de Holanda. Ah, ya, mira. Nació un día como hoy de 1971. ¿Cuántos años cumple? Reina consorte de los Países Bajos. 52. Nació en la Argentina. Por su matrimonio con el rey Guillermo Alejandro. Máxima es la segunda latinoamericana en ser consorte de un soberano de Europa, después de la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo. Mira, interesante. Latinoamérica y 52 Holanda. años cumple. Mira, entre Latinoamérica y Holanda hay más comercio de narcotráfico que comercio legal. Holanda consume narcóticos legalmente. Holanda legalizó el uso de drogas. ¿Sabías? Holanda. Sí, y bueno, sí, ¿qué te parece? Si ellos consumen, nosotros producimos y vendemos. Y hoy también es es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. ¿Sabías vos? Un 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, OMS, retira de la lista de trastornos mentales la homosexualidad, por lo que hoy se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia.
la transfobia y la bifobia. La Asociación Americana de Psiquiatría también apoya todo esto, digamos, había hecho lo propio en 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría. Hoy es entonces el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Es una cuestión corriente ya todo esto. Totalmente. Si me permitís opinar desde la perspectiva de la investigación social, creo que es una evolución humana, descubrirle al ser humano, descubrirse a sí mismo, saber qué es y qué no es enfermedad, saber qué es un trastorno y qué no es. Anteriormente, a lo mejor, situaciones en la Edad Media se creía que una persona que tenía grano es una persona maldita por el demonio, etcétera, etcétera. La evolución de la especie humana va descubriéndose a sí misma. Y eso va entendiendo mejor al ser humano, y el ser humano va regulando normas, leyes, en base a esas nuevas realidades que no se sabían y que hoy, mediante la ciencia, la psiquiatría descubrió que finalmente la homosexualidad no es ninguna enfermedad ni una maldición de Dios, sino que simplemente se nace o no de esa forma, de tal forma que cuando uno hace una investigación está obligado a, sobre todo si es privada la investigación que nos toca hacer encuestas, a preguntar preferencias, situaciones humanas. Sencillamente son situaciones humanas, el ser humano y sus nuevos descubrimientos científicos. No pasa de ser un descubrimiento científico de la raza humana y su especie. Y su especie. Sí. Venimos del mono nosotros. Venimos del mono, y el mono, por lo visto, que también tenía todo tipo de preferencias. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Habían monos Aceptados. homosexuales. Sí había, probablemente. Bueno, y Taiwán permitirá a las parejas homosexuales adoptar a niños sin parentesco con ellos. ¿Escuchaste vos esto? Son sociedades que pueden tomar esas decisiones, seguramente tienen sus sistemas de control. No creo que en Sudamérica podamos hacer algo así. Es muy peligroso, sinceramente, porque el criadazgo es una institución que nosotros también investigamos muchísimo. Criadazgo. Claro, Paraguay, si bien uno puede adoptar dándole su apellido, sigue siendo un tabú, un problema serio en Paraguay el criadazgo. Hay situaciones muy lamentables que mejor dar vuelta a esa hoja y abrir este tipo de posibilidades en la carta orgánica, en lo legal. Es muy peligroso en países como los nuestros, donde las instituciones pueden ser parte de algún abuso. Sin embargo, Taiwán tomó esa decisión. Es probable que ellos sientan seguridad. Yo no creo que sea fácil controlar a parejas que adopten niños y que esto sea sano. Es difícil. Bueno, una activista taiwanesa se puso muy contenta y manifestó que los matrimonios homosexuales en Taiwán podrían a partir de ahora adoptar a niños con los que no guardaban parentesco genético si se divorciaban y uno de los contrayentes llevaba a cabo la adopción para luego volver a casarse, aunque eso significaba que solo sería hijo oficialmente de esa persona. Bueno, en realidad hay que abrir el paraguas para un montón de aristas a partir de ahora, ¿verdad? Porque sí, dependiendo mucho de cómo venga el Ejecutivo en este país. El Ejecutivo generalmente es el que propone estos cambios. También el Legislativo, desde luego, pero el Ejecutivo es el que más generalmente propone estos cambios de norma. No creo, con lo conservador que es el movimiento cartista, volviendo a nuestra política criolla, es un sector conservador del Partido Colorado. Sin embargo, como tan conservador que es, está alineándose bastante bien al eje Venezuela, Brasil, Argentina, Chile y ahora Paraguay. Forma parte de un bloque que se puede llamar antiimperialista. Me sumo a los chimentos de la nueva columnista con info del corazón de nuestra farándula política. Casamiento express de Joana Ortega. La diputada electa contrajo matrimonio el último sábado. No sabía nada, che. Se va de luna de miel una semana y a su regreso tendrá una nota exclusiva ahí con BM Online. Así que muchas felicidades. Muchas Joana felicidades, Ortega. Joana. No sabía nada ostentoso.
todo autogestionado, lo del casamiento, dijo Johanna sobre la boda a nuestro canal. O sea que, claro, la división de información de BM Online sacó a relucir el casamiento de Johanna Ortega. Se va de luna de miel y a su regreso va a estar con nosotros acá contándonos seguramente... Una gran esperanza para la política paraguaya es Johanna Ortega. Los pormenores. La juventud que tiene... Una chica muy, digamos, comprometida, sí, muy inteligente, muy, digamos, que tiene los pies sobre la tierra también. Sí. Y ella quiere aportar, quiere ayudar, y yo puedo adosar también lo del patriotismo. Yo creo que es una chica muy patriota, ella muy... Sí. No lleva agua a su molino, sino quiere el beneficio de todos. Por lo menos eso es lo que yo percibo. Absolutamente. Si me permitís, Bruno, yendo a la política criolla, veo la división nacional en dos grandes bloques. Te estaba por preguntar, porque vos viniste para lo del análisis político. ¿Cómo estamos después de 17 días de aquel 30, donde hubo mucha puja, mucho enfrentamiento? Al final fue entre tres. Al final, claro, llegaste, conseguiste lo que propagaste. Sí. Que fuera no fui yo al final que conseguí, Bruno, pero era una lectura. Que fuera al final de 3. Claro. ¿Verdad? ¿Y cómo están las cosas? ¿Cómo están las facciones políticas? Las facciones políticas van a dividirse. Generalmente pasa esto en dos. Y al estar bien los dos bloques, va a aparecer el tercero. ¿Cuál es el tercero? Todos los colorados que no consiguieron buenos cargos arman su pequeño bloque. Siendo bien práctico, ¿verdad? Entonces, los colorados hoy están todos unidos, todos. Pero cuando empiecen a dividirse los cargos y no le haya tocado a tu sector nada, vas a formar parte del bloque opositor colorado. Eso va a hacer que tu oposición generalmente esté acompañada por un poco de colorados, un poco de liberales, un poco de otros sectores, y ahí se conforma lo que se llama la mayoría contra el Ejecutivo, que va a tener un porcentaje de 20. Ayer dijo acá Martín Burt que de una torta 100% eleccionaria, o de todos los ciudadanos yo pude ver de ese país, programa completo, el 40% es de facción colorada y el 60% es opositora. Y más a mi favor le pregunté, ¿y cómo ustedes no pudieron conseguir la alternancia que tanto pregonaron de entrada? Le faltó unidad, le faltó no sé qué sé yo. No, yo vi todo el programa. Creo que él tiene una óptica muy liberal. Muy liberal. Él es muy liberal. Sí, él es muy liberal. Y creo que la vocación del Partido Liberal ya es difícil que tome el liderazgo de la oposición. En su vocación está primeramente reconstruirse. Le hice una pregunta que te la transfiero, te la hago a vos también. Sí. ¿Qué hubiera pasado si la Concertación hubiera estado con una chapa Burt-Núñez, por ejemplo? ¿Cómo hubiera sido? ¿Cuál sería la diferencia? Y hubiera sido un porcentaje un poquito mayor que el que tuvieron, pero no como para ganar. Eso no lo dijo Martín, lo digo yo. Ahora, Martín sí tuvo razón, y eso siempre lo venimos diciendo, Bruno, que la oposición se tendría que haber conformado ese 60-40, ese 60 que tenía que estar hoy gobernando por ser mayoría. Sí. Bueno, eso tendrían que haber... Por lógica numérica deberían ellos ser maduros, y no fueron. Entonces, por eso decía que el Partido Liberal ya no es un convocante opositor. Ya no es. Ni aunque fuera Martín Burt, con toda su vocación de haber, incluso ayer describía él en este programa, que tenía que agarrar por sectores y decir, bueno, a ver, Payo, a vos te gusta la seguridad, te voy a dar el área de seguridad. A vos te gusta Euclid, el área internacional. Sí, pero no está mal ese análisis. No, es que hizo ese análisis, pero aún así, Núñez, siendo vicepresidenta, no iba a funcionar con la suficiente cantidad como para ganar. Porque vos tenías que haber puesto de vicepresidenta a Johanna Ortega, a Esperanza Martínez. Por ejemplo. Por ejemplo, entonces son dos... A ver, es agua, aceite en un mismo gobierno. ¿Vos sabías que el agua y el aceite en algún momento, en un punto de fusión, se pueden juntar? Sí. Bueno, y es eso lo que les faltó.
Un poquito de química en la cabeza le faltó. Ellos tenían que buscar el punto de fusión. No había forma con Efraín. ¿Y quién le impidió eso? ¿El Efraín? Efraín hizo una fórmula imposible de aglutinar, porque no estaba representado. A ver, el sector que nosotros llamamos como izquierda, es un sector que a lo mejor le etiquetamos nomás como izquierda, pero es un sector de la disconformidad con el modelo capitalista que viene imperando. Entonces, no hablemos de si es izquierda o no izquierda, es un sector disconforme y que no llega a satisfacer sus necesidades mínimamente básicas. Ellos se agruparon y votaron por Payo. Es el 20-25% de la pobreza extrema. También están los inconformes de otras áreas, pero básicamente fueron sinceros y dijeron, esto no va más, tumbemos el tablero. Ese grupo tenía que haber votado por la fórmula opositora. Entonces necesitaban verse reflejados en una persona como Esperanza, como Johanna, que parece de izquierda, pero en realidad lo que representa un poco la inconformidad, pero con una suerte de criterio y de convivencia más llevadera que la de Payo. Entonces es probable que una fórmula, vamos a sacarla de Efraín, vamos a decir Martín Burt, Johanna Ortega, o Burt o Esperanza Burt, ganaba, ese 60% se consolidaba. Eso no tuvieron. Ahora, el análisis forense ya está hecho. O sea, todo el mundo habló de lo que pasó. Los dos referentes de esa chapa, entonces, no estaban en el para lugar, aglutinar. No estaban en el lugar cierto. No, definitivamente. No funcionó ni ella ni él. Ni ella ni él. Ni ella ni él. Ahí tenía que haber ¿Y qué va a pasar con la Soledad a partir de ahora? Bueno, ella es una referente importante en su campo. Ella tiene también representatividad de jóvenes del Departamento Central. Algunas personas en Caazapá también la seguían mucho. Tiene su línea de trabajo. Trabaja con ONGs. Es respetada en ese ámbito. Va a seguir su trabajo. Ahora, la representación política requiere de otro tipo de características que ella tal vez va a ir teniendo en el tiempo. Pero hoy no lo tuvo. Hoy apenas pudo aglomerar o atraer a personas de clase alta, acomodada, los acomodados. Ahora, los desesperados fueron ignorados por esta fórmula y esta fórmula recibió el castigo por ello. Decime, y Alegre, que no quiere soltar prenda ahí de la presidencia del liberalismo. PLRA. Yo insisto con esto, la mayoría de los partidos en el Paraguay y en el mundo ya no está conformado por afiliados. Son simpatías, son simpatizantes los que conforman hoy una fórmula electoral. Entonces, si así se analiza, uno tiene que saber que el PLRA va a tener que hacer una ausencia de la política nacional, no una ausencia, tengo que ser más claro porque si no me pueden tomar a mal, pero creo que tiene que empezar a hacer una cuestión más introspectiva, refundarse y lograr esta simpatía del paraguayo, ya no solamente del afiliado, el paraguayo. Entonces ahí Nakayama está haciendo un buen trabajo, probablemente Harrison haga un buen trabajo, pero ya tienen que dar la vuelta a la página, eso es indiscutible y eso ya se ve. Lo que pasa es que el efrainismo forma parte también de lo que se llama el sistema, y esto que te cité son el antisistema, y cuando el sistema, a ver Bruno, el status quo, ¿quién lo defiende? Y en la historia nos enseñan que quienes defendían el status quo eran los nobles, los condes, la gente que estaba acomodada. Ningún acomodado va a venir a buscar un cambio. Entonces, no pidas cambio a la gente que está arriba. El Partido Liberal tiene que empujar de abajo y estirar y sacarse de encima toda esta gente que estaba ahí arriba, atajando un partido histórico. La verdad que Efraín lo que hizo fue ponerle un tapón, parece, a su partido. Entonces, hoy tienen que buscar la forma de ser inclusivos y creo que ya Efraín no es la figura. Más allá de eso, la oposición necesita encontrarse de otra forma. Efraín ya no es la figura, ya no es ya figura. No. Pero él persiste con eso. Sí, pero va a seguir en su camino y va a empezar a estar fuera de la ruta. En la cuneta va a trabajar. Los que están en la ruta son Johanna, Esperanza, gente que incluye. Claro, que incluye. Yo dije ayer eso. Sí, y eso es lo que tiene que ver el Partido Liberal. Pegarse a estas dos mujeres
y llevarles adelante a ellas. Y decime, y Martín Burt, ¿dónde queda? Martín Burt dijo que querría seguir trabajando en política, pero creo que necesita ir al Partido Liberal. Él habló de un taller donde se tengan que reunir todos. Sí. Y yo creo que es el camino. Encontrarse en un taller en el interior, así en una casa de retiro, si querés, y ahí trabajen hasta que se queden pelados, pensando en cómo refundar, armar, conformar y actualizar el ideario de su partido para lo que es hoy en día las necesidades. Si vamos a ignorar a los desesperados y vamos a gerenciar solamente nuestras pequeñas industrias, nuestros pequeños clubes, el asfaltado de nuestros barrios, felicidades, sigan así. Pero si van a ir a los objetivos nacionales, los planes nacionales de desarrollo, donde la gente que no tiene escuela pueda acceder a la escuela, donde el indígena pueda tener la capacidad de hablar castellano perfecto, o ser un arquitecto, o ser un ingeniero, un indígena, bueno, ese es un camino que ellos tienen que investigar. No lo investigaron. Ese camino lo está manejando y trabajando 2 o 3 figuras importantes de la oposición. ¿Quiénes son? Que son los que trabajan con Payo, los que trabajan con Johanna y los que trabajan con Esperanza. Tengo la impresión que Esperanza va a resolver el problema de sus compañeros. Tengo la impresión y la información también. De los de la izquierda. Sí, va a resolver todos sus ¿Cómo problemas. va a hacer eso? Y es la lideresa. Ella va a tener la capacidad de resolver los problemas con sus compañeros. También lo va a hacer. Ya no se menciona a Lugo. Ya no se menciona a Lugo. Lugo es una persona que está también con un problema de salud serio. Entonces creo que Esperanza tiene la gran responsabilidad de agarrar esa bandera, sumarle a Johanna, que conforman también la misma ideología, y atraer a los del Partido Liberal y conformar una fórmula que puede empezar a trabajar desde hoy hasta el 2028 para que la gente ya les conozca. Y el actual vicepresidente del PLRA podría pasar automáticamente a ser presidente. Sí, a ver, institucionalmente, si querés, vamos a investigar y trabajar. Hugo Fleitas, hablamos de Hugo Fleitas. Institucionalmente, el PLRA y sus dinámicas, yo tengo entendido que él es el que tiene que tomar la delantera, conversar mucho con Efraín y convencerlo y trabajar ¿Convencerlo de qué? Convencerlo que no es más su momento. No es fácil para él. Y él no se puede autoconvencer. El pueblo ya le dijo, le informó ya al pueblo. Él todavía no cae en cuenta. Entonces, es un problema para su partido, pero sin embargo, si llaman a una elección interna, es probable que Efraín pierda por fin y se saquen por fin un clavo grande y demos fluidez a las ideas políticas del Partido Liberal y ellos se encuentren a sí mismos. Es más problemática el Partido Liberal y su interna que la falta de representatividad de la izquierda en el Congreso. La falta de representatividad de la izquierda en el Congreso es circunstancial. La izquierda es fuerte, es sólida. El Paraguay tiene líderes muy comprometidos. Querey es una persona comprometida, no va a abandonar su lucha nunca. Lo mismo pasa con todos los de la izquierda. Es decir, yo creo que la no representatividad es circunstancial. Fue un problema serio que pasó la fórmula opositora. Asimismo, te digo por el Partido Liberal. Pero sin embargo, el Partido Liberal sí tiene representatividad. Sin embargo, le veo más en problemas al Partido Liberal teniendo representatividad que la izquierda. La izquierda va a ser una oferta electoral consolidada en el 2028, eso te aseguro. A través de Esperanza Martínez. Por supuesto, porque todos los que le votaron a Payo le hubieran votado a esta fórmula. No se hizo la fórmula, no surgió. No se gestó. No se gestó. Y se gestó, simplemente que hubo egoísmos. Y yo te repito, la gente sabe, Efraín, Payo y Euclides estaban ya a punto de cerrar para que Euclides nomás sea como el rey reina y no gobierna. Tenía la posibilidad de Euclides de ser, digamos, el que agarre la bandera y todos gobiernen. Porque Euclides prácticamente iba sin gabinete, iba a ser nomás el presidente de unión. No se dan las cosas por egoísmo, Bruno. Fueron egoístas, muy egoístas. Y bueno, y se les dio una bofetada eleccionaria. Sí, eleccionaria, bien por el partido de cartismo. El cartismo dio, aprovechó esa rendija que tenía el sistema. Me gustó eso, aprovechó esa rendija que tenía. Entró por esa esquina y conquistó ese espacio. Como el humo, cuando vos dejas entreabierta la puerta
y entró como el humo, conquistó todo el espacio y fue una opción viable para dos grandes sectores importantes. El sector de funcionariado público, que al final encontró ciertas garantías en la ANR, no todos, no creas que está todo bien ahí, siguen habiendo internas, pero conquistó la estructura, y después puede ser también que haya conquistado una serie de sectores institucionales y muy conservadores, como por ejemplo los industriales, los ganaderos, ¿por qué no los comerciantes? Ayer lo que dijo Burt también selló su intervención acá, diciendo Santiago Peña será el nuevo presidente desde Emburu Villaroga o desde el Palacio de López, pero el gran vencedor fue Horacio Cartes, y la pregunta es, todo lo que venga, ¿dónde se elucubrará? ¿En el quincho de Cartes o en Emburu Villaroga? Bueno, Bruno, yo al presidente del Partido Colorado le veo como un líder político de un partido centenario que va a hacer valer su junta de gobierno. Es decir, lo que se le cubre en la junta de gobierno va a ocurrir en el Palacio de López. Es pertinente, es jurisdiccional, competente que Horacio actúe de esa manera. O sea, van a trabajar en conjunto ambos. Va a ser el gobierno de Cartes, porque es pero el van a gobierno trabajar juntos. de la ANR. Sí. Cartes dará la señal con el dedo, este dedo así señala, y Santi continuará hacia el sector que él apunte. Eso es indiscutible. Mal por la embajada, que trató de que no sea así, mal por la oposición, que no pudieron atajar sus votos, se les fue. Sí, pero en el gobierno que se diluye de Mario Abdo, él iba por su lado y el presidente en ese momento de la ANR Aliana iba por el suyo. Bueno, te repito, yo creo que Mario Abdo Benítez, en vez de hacer caso a la Junta de Gobierno, él hacía gobierno con la embajada. Él se iba o sea, él trabajó para los intereses. Claro, él trabajó para los intereses. Y ciertas vainillas. Para los intereses de una embajada que siempre hablamos acá, desde 1950, es el cuarto partido político. Entonces, el cuarto en carrera. Siempre dije, el tercero es la izquierda, el segundo es el PLRA, el primero es la ANR, ellos son el cuarto en carrera. Siempre están, siempre están. Bueno, y rápidamente, en 30 segundos, ¿qué pasa con Payo Cubas a partir de ahora? ¿Seguirá preso? ¿Va a ser liberado? ¿Cómo es el asunto? Bueno, Payo Cubas va a tener lo que se llama el voto de oro. ¿Qué es eso? El voto de oro en el Congreso es, che, ¿y si nuestros 5 congresistas, 9 en total, apoyamos, diputados y senadores, claro, apoyamos a la gestión de Osanti o apoyamos a la gestión opositora? A ver, ¿quién da más? ¿Quién me quiere más? ¿O cuál me conviene más en mi proyección política? Si la gente ve que hay una ley, por darle un ejemplo, la ley de la educación básica y educación en primeros oficios, de manera que vos salgas ya con un oficio del cuartel o lo que fuere, una ley así muy positiva, la plantea la ANR. Y ellos dicen, no, esto es una oposición, yo no quiero esto. Ahí va a empezar un problema. Pero sí, Payo dice, yo no le voy a favorecer a la oposición por ser solamente opositor. Yo puedo hacer bloque con los colorados. Ahí yo creo que si los colorados logran conquistar a Payo, olvídate de los otros. Olvídate. Sí. Y lo van a hacer. Yo creo que los colorados son más rápidos, hábiles, astutos, y van a conquistar a Payo. Y sus reclamos. Sus reclamos. No solo Payo, porque Payo creo que representa más bien los reclamos. Entonces esos 8, 7, 6 congresistas van a estar trabajando muy de cerca con Santiago Peña. Muchísimas gracias, Albert Campos López Moreira. Por favor, gracias a vos, Bruno. 1 minuto de las 11.